con la particularidad que estos temas que no entraron en los parciales anteriores, entran con seguridad preguntas en el parcial final. Así que leer las lecturas, ir con la clase leída mínimamente, les va a dar ya una preparación hacia el parcial fijado para el 28 de noviembre. Me preguntan si en el parcial final van todos los temas. Sí, por supuesto, es lo que dice el reglamento. En el parcial final van todos los temas del curso. Por eso les digo, de las 6 preguntas, por lo menos va a haber 2 de lo que se dio, de lo que no entró en el segundo parcial, hacia adelante. Entonces, de ahí les digo que la importancia en este mes de estos temas, que vaya a haber una buena parte de las preguntas del parcial final, con lo cual reduce las preguntas hacia las otras, o las distribuye equitativamente con las preguntas que van a ir sobre los contenidos previos. Bueno, sin más le doy si tienen alguna otra pregunta sobre el curso, sobre el parcial. Si no, como hacen siempre, se comunican con nosotros por mail o por mensaje de Eva. Bueno, le doy la palabra a Victoria. Adelante, Victoria. Muchas gracias, Andrés. Hola, buenos días a todos. Bueno, como les decía el profesor recién, hoy vamos a estar viendo esta parte de lo que son las responsabilidades especiales, o las denominadas responsabilidades especiales, que hacen, en este caso ya vimos lo que tiene que ver con animales, vamos a ver lo que tiene que ver con edificios. Y en este sentido, vemos las cosas que se caen o se arrojan de un edificio, que algo ya vimos en causalidad, si lo recuerdan, y espero que así sea. Y vamos a ver los aspectos que tienen que ver con la ruina del edificio. Y en este sentido, lo que tiene que ver con la ruina del edificio, tenemos que también tocar, al menos en algo, lo que hace a la responsabilidad profesional del arquitecto, que, como vamos a ver, dentro de todos estos ámbitos de responsabilidad, y que hemos ido viendo sus sistemas dentro de lo que hace a la responsabilidad civil, la responsabilidad profesional tiene sus particularidades. Obviamente, a su vez, va a tener aún más particularidades según la profesión de la que estemos hablando, y en este caso vamos a ver en concreto lo que tiene que ver con la responsabilidad del arquitecto. Régimen que, como les comentábamos, además, se modificó recientemente, entonces, más aún creemos que está bueno que ustedes tengan la referencia y que también corroboren que tengan actualizada la norma, porque en los códigos todavía no en todos está actualizado. Bien, les voy a ir compartiendo pantalla. Como siempre, si pueden... A ver, ahí está compartiendo, ¿no? Si pueden levantar la mano y abrir el micrófono cuando quieran participar, mejor, porque el chat es complicado verlo al estar con esta función. Y nada, son bienvenidas todas las intervenciones. Bueno, daños causados por cosas que caen de un edificio. Recuerdan que vimos esto cuando hablamos de causalidad, ¿no? Porque estábamos hablando de los supuestos de causalidad conjunta, de causalidad común, de causalidad colectiva. ¿Recuerdan esos supuestos que vimos y cómo se distribuía la responsabilidad en función de cómo se había dado el nexo causal? Bueno, esto lo traemos ahora a lo que hace concretamente al daño que ha sido causado por cosas que caen en el edificio. La regulación está en el artículo 1330. ¿Qué nos dice? El daño causado por una cosa que cae o se arroja de la parte superior de un edificio es imputable a todos los que habitan la misma parte del edificio, y la indemnización se dividirá entre todos ellos, a menos que se pruebe que el daño se debe a la culpa o dolo de alguna persona exclusivamente, en cuyo caso será responsable esta sola. Bien, la responsabilidad por cosa que cae o se arroja al edificio está lógicamente integrada en lo que es la responsabilidad por hecho de la cosa, ¿no? Y por eso lo estamos viendo en esta instancia. Profesora, sí, perdón la interrupción. Le habla Teresa. ¿Puede ser que sea una responsabilidad colectiva en este caso? La responsabilidad en este caso es alternativa o disyuntiva anónima. Vamos a ver por qué. Se los pongo allí.
En realidad, el elemento causal tiene mucho que ver con que no sabemos de qué lugar del edificio cayó la cosa. Bien, que habíamos hablado en su momento del típico caso de la maceta, que se cae de un balcón y no sabemos de qué balcón, pero podría ser eventualmente, por ejemplo, revoque, parte de material, parte de unas, las fachadas estas que tienen mármol o que tienen, no sé, esas especies de baldosas o algo por el estilo, podría ser también un supuesto de una cosa que cae o se arroja del edificio. Entonces, en la medida que no conocemos quiénes son los integrantes de esa fachada y que no sabemos concretamente de qué balcón eventualmente cayó la maceta, estamos en un supuesto de causalidad anónima. ¿Sí? Porque podemos identificar un grupo, pero no podemos identificar a la persona en concreto a la cual asignar responsabilidad. Ahora bien, lo que nos dice el código es que va a ser imputable a todas las personas que habitan esa misma parte del edificio. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir con esto? Todos quienes se encuentran en ese lado del edificio desde el cual cayó la cosa. ¿Y qué tiene que ver con lo que estamos hablando de la responsabilidad por hecho de la cosa? Bueno, dice, la indemnización se dividirá entre todos ellos a menos que se pruebe que el daño se debe a la culpa o dolo de alguna persona exclusivamente, en cuyo caso será responsable esta sola. ¿Cuál es el régimen de responsabilidad por el hecho de la cosa que se aplica cuando es concretamente una cosa que cae del edificio? Bueno, tenemos una presunción primero de guarda, ¿no? Se asume que todos quienes habitan esa fachada del edificio son guardianes de la cosa, con lo que el concepto de guardián implica, de acuerdo a lo que ya vieron con el profesor Nicola. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Porque no sé si están ahí, las caras no me ayudan, a ver si... Sí, profe. Bien. Los que puedan prender la cámara, buenísimo, porque así los veo y me ayudas a ver si me están siguiendo. Bueno. Se presume la guarda entonces de todos quienes habitan esta parte del edificio. A su vez, se les atribuye la responsabilidad por el solo hecho de habitar el edificio. Ahora, ¿cuál es el... Piris, Dalila, Piris, tenés abierto el micrófono, te agradezco si lo podés cerrar. Disculpe, profe. No, por favor. Se me pasó. Bien, y ahora hace imputable a todos ellos la responsabilidad por los daños que causa esa cosa que se cae o se arroja del edificio. ¿Qué régimen de responsabilidad ven ustedes aquí reflejado en lo que hace el factor de atribución? Responsabilidad objetiva sería. Responsabilidad extra. ¿Perdón? Extracontractual. Es extracontractual, sí, estamos de acuerdo, pero en cuanto al factor de atribución, Bertoletti, creo que habías levantado la mano, ¿sí? Sí, había dicho también objetiva, iba a decir también objetiva. Ahí está. Y dentro de la objetiva, ¿qué ven? Porque ustedes saben que dentro de la responsabilidad, esto lo vimos con el profesor Mariño y están las notas del código, hay graduaciones de lo que es la culpa, ¿no? Entonces, cuando estamos en una responsabilidad objetiva, también tenemos que valorar cuáles son las eximentes de las que se puede valer el imputado como responsable para ver ante qué tipo de responsabilidad estamos. En este caso, ¿cuál es la eximente que habilita a desvincularse de esa responsabilidad que imputa la norma? ¿Bertoletti? En este caso es que digan quién fue realmente responsable. Bien. ¿Acevedo? Sí, iba a decir lo mismo, que se individualice la persona en concreto que causó el daño, que no, o sea, no alcanza con demostrar que la maceta no cayó desde tu casa, sino que hay que individualizar a la persona. Perfecto. Sí, Teixeira. Sí, que aparte de lo que dijeron las compañeras, yo digo que ya no, yo aplicaba el artículo 1330, en esto yo no sé si está bien, digo, lo que yo estaba leyendo, el 1327, sí, acá yo me confundí, porque en el 1330 creo que me dice que
ahí en donde ocupa al grupo, me parece que a todos puede ser. Sí, pero estamos hablando del factor de atribución. ¿Cuál es el factor de atribución aplicable y cuáles son las eximentes en materia de imputación de la responsabilidad en función del factor de atribución? Y en ese sentido, lo que decían Bertoletti y Acevedo es correcto. Es así, justamente la única causal que se puede invocar a los efectos de exonerarse de responsabilidad es el demostrar de qué lugar o quién era efectivamente el guardián de la cosa que cayó. En el caso de la maceta es bastante más sencillo decir, bueno, la maceta cayó del balcón tal, y así me exonero de responsabilidad. ¿Cómo? ¿Diciendo que en mi balcón no había macetas? No. Identificando de dónde cayó la cosa que provocó el daño. ¿Sí? Hasta tanto eso no se demuestre, como dice el código, se pruebe que el daño se debe a la culpa o dolo de alguna persona exclusivamente, van a ser responsables todos quienes habitan, y presten atención a esa palabra, todos quienes habitan la misma parte del edificio. ¿Y por qué les digo que presten atención a eso? Porque no estamos hablando del propietario de ese apartamento, sino que podría ser un arrendatario, podría ser un comodatario, o podría ser cualquier persona que tenga un derecho suficiente para habitar en ese inmueble en ese momento en que se provoca el daño. ¿Bien? Ahora vamos a ver por qué el propietario tiene un régimen diferente también, se le imputan otros daños que no son los del habitante, sino los de propiamente el propietario. Bien, tenemos entonces el 1330. Pasamos al 1327, que es otro supuesto de responsabilidad por hecho de la cosa, pero en un caso muy concreto que es la ruina del edificio. Bien. En el caso de ruina del edificio, el código va a regular dos cosas. Por un lado, el régimen de responsabilidad del propietario, y acá en comparación con lo que les decía recién del 1330, y va a regular también lo que tiene que ver con la responsabilidad del arquitecto. Y esto es lo que coordina con el artículo 1844 que les comentaba. Vamos a repasar los supuestos de los que trata. El 1327 nos dice: el dueño de un edificio es responsable del daño que ocasione su ruina, acaecida por haber omitido las preparaciones necesarias o por haber faltado de otra manera al cuidado de un buen padre de familia. Vamos a quedarnos por ahora con este primer inciso, ¿sí? Después analizamos el segundo. Que la responsabilidad se imputa al dueño, al propietario, se los dije ya, o sea que el legitimado pasivo ya lo tiene. Ahora, ¿cuál es el régimen de responsabilidad aplicable acá en cuanto a lo que hace al factor de atribución? Sí, Bertoletti. En este caso creo que sería subjetiva. Debido a que una subjetiva agravada creo que puede ser debido a que se examinaría de culpa siempre y cuando, de responsabilidad, perdón, siempre y cuando se cumpliera con los, ahí dice, por haber faltado, con los debidos cuidados de buen padre de familia. Bien, vamos a ver eso. Galati. Sí, pero iba a decir algo similar, que hay una presunción de culpa, o sea, es un factor de atribución agravado, porque debe probar que obró con la diligencia de un buen padre de familia. Y ahí tengo una consulta, porque yo había leído también que es responsable el dueño o el arquitecto, a su vez. Sería este el caso, ¿verdad? Ahí está, Galati, justamente es lo que decíamos, que el 1327 regula ambas cuestiones, pero en el primer inciso regula lo que hace al dueño, la responsabilidad del dueño, y en el segundo inciso, junto con el 1844, va a regular la responsabilidad del arquitecto. Por eso se los estoy diferenciando, porque el artículo lo trata conjuntamente, pero vamos a ver por un lado lo que hace al dueño y por otro lo que hace al arquitecto. ¿Sí? Perfecto, gracias. Se combinan, ahora vamos a ver cómo. Sí, Teixeira. Sí, es lo que decía la compañera, en mi punto de vista, el factor de retribución es subjetivo, pero porque el propietario, porque él no reparó lo que debía en su momento. O sea, esas reparaciones no lo hizo, a mi punto de vista. Bien. A ver, lo que nos dice el artículo es que el dueño es responsable
primero que para que sea aplicable el artículo, tiene que haber un supuesto de ruina, ¿no? Que el daño sea causado por ruina de un edificio. Ahora vamos a ver qué quiere decir ruina. Y que la ruina tiene que haber sido generada por la omisión de las reparaciones necesarias o por haber faltado a la diligencia adecuada, ¿no? Este cuidado de un buen padre de familia. Es decir, es un propietario que descuidó el inmueble, que lo dejó llegar a un estado tal que la ruina eventualmente, no sé, se cae, digamos, las barandas del balcón y generan daños, ¿sí? Ese sería un estado de ruina. ¿Qué pasa con la presunción de culpa y qué pasa con el factor subjetivo? ¿Qué subjetivo? No hay duda, porque nos está diciendo que tenemos que analizar si hubo omisión, ¿no? Porque lo que nos está diciendo es, el propietario es dueño, el propietario es responsable en la medida en que omitió actuar con la diligencia correspondiente. ¿Bien? Ahora, el tema presunción de culpa en realidad no es tan claro en este artículo, porque no nos dice que es responsable directamente y que se exonera o que podrá exonerarse de responsabilidad si demuestra haber actuado con el cuidado de buen padre de familia. Nos dice que responde si omitió, o sea que responde si actuó con culpa. No obstante, recuerden que estamos dentro de los supuestos de responsabilidad por hecho de la cosa. Entonces, en aquello que no está previsto, este es un supuesto particular dentro de lo que es la regulación general, si se quiere, de responsabilidad por hecho de la cosa. Ahora, en lo que no está previsto, vamos a aplicar al régimen general. Y por tanto, podemos aplicar el artículo 1324, inciso sexto, que sí nos habla de una presunción de culpa, y allí sí es que la doctrina sostiene que estaríamos ante un supuesto de responsabilidad subjetiva con presunción de culpa. Bien. Esto, le repito, respecto al dueño. Y esto que les estoy diciendo del factor de atribución tampoco es algo que sea conteste en la doctrina. Porque, por ejemplo, para Peirano se trata de un supuesto de responsabilidad objetiva. Esta es una posición que no ha sido mayormente seguida justamente porque el artículo habla de la omisión. Y si habla de la omisión, está hablando de un análisis de la conducta, de un análisis de lo que debió haberse realizado y no se hizo. En cambio, Gamarra entiende que va a ser aplicable el régimen subsidiario del 1324, como les decía. Va a decir, bueno, en la medida que este es un supuesto particular dentro de lo que es la generalidad de la responsabilidad por el hecho de la cosa, aplico el 1324 inciso final, con lo cual tengo una presunción de culpa. Y allí sí tengo responsabilidad subjetiva agravada por esa presunción de culpa. El profesor Mariño en realidad dice, bueno, el artículo 1327 no habla de una presunción de culpa, sino que establece como condicionante para asignar la responsabilidad, para que sea responsable el dueño del edificio, que haya omitido las reparaciones necesarias. Eso quiere decir que para asignar responsabilidad tiene que haber obrado con culpa. Y si yo tengo que haber obrado con culpa para ser responsable, mi defensa siempre va a ser la de que actúe en forma diligente. No cambia en sí el factor de atribución aplicable. Obviamente ustedes aquí se pueden posicionar de acuerdo a cómo ustedes analicen el sistema. Lo cierto es que el artículo, que es específico para este supuesto, en realidad no habla de una presunción de culpa. Dice que solamente se responde cuando se omitió la conducta correspondiente. La conducta esperable, la conducta que era de un buen padre de familia. Bien, entonces hasta ahora, respecto al dueño, podemos decir que va a ser responsable por las cosas que generan daños por la ruina, por su omisión, y también va a ser responsable por las cosas que caen o se arrojan del edificio, ¿cuándo?
Cuando vive en el lugar. Cuando habite el inmueble. Bien, si no habita el inmueble, no va a ser responsable. Y si lo habita de un lado que no es el de la fachada, desde el cual se causa el daño, tampoco. Bien. Y va a tener un factor de atribución subjetivo en el caso de que el supuesto sea por ruina, y va a tener un factor de atribución objetivo en el caso de que el daño se haya causado por una cosa que se arroja del edificio. Así tendríamos un poco la visión de cuál es la responsabilidad del dueño. Bien, vamos a la parte conceptual, que me interesa también analizarla, porque ¿qué es un edificio? Es algo que tenemos que definir para poder saber en qué supuestos de daños tenemos que aplicar la norma. Y si bien a veces nos parece que, bueno, que es un concepto que está súper claro, que todos sabemos lo que es un edificio, se ha discutido en doctrina y se ha llegado a ciertos consensos, podríamos decir. ¿Qué se entiende por edificio? El edificio es una obra o construcción realizada por el hombre. Es decir, tiene que ser específicamente una obra artificial. Y no solamente refiere a construcciones que hagan a la habitación. Puede ser un puente, puede ser, se me ocurre, cualquier obra hidráulica, por ejemplo, una represa, o puede ser un monumento. Tiene que ser una obra o construcción realizada por el hombre. La finalidad no está establecida ni limitada, pero tiene que ser realizada por el hombre. Después se habla de que tiene que ser mediante unión de materiales, es decir, que haya un conjunto de materiales, de tierra y de materiales para la construcción de ese edificio, ¿sí? Y luego se trata de que haya sido incorporada en el suelo de forma durable. Esto es a los efectos de diferenciar lo que son los edificios hechos para larga duración de lo que es una construcción pasajera, una construcción liviana, como puede ser un gaseo, una carpa, o estas cuestiones que se arman más concretamente para un evento, por ejemplo. No estaríamos allí hablando de un edificio, ¿sí? Estos supuestos de responsabilidad son a los efectos de edificios con una solidez que implique tomar ciertos recaudos y que implique una durabilidad de esa construcción. Bien, entonces el edificio lo vamos a conceptualizar de esta manera, como una obra o construcción que, realizada por el hombre, que mediante la unión de materiales ha quedado incorporada en el suelo en forma durable. No permanente, pero sí durable. Esto es interesante y se los comento porque me llegó una vez la consulta y me resultó curioso, de una, no sé si alguno lo recuerda, salió en la prensa, una construcción que habían hecho unos estudiantes, que era parte de un proyecto de grado, que se llamaba la Casa Uruguaya. La Casa Uruguaya era como una casa portátil que se llevaba una especie de valijita, pero tenía la particularidad de que no era una carpa, o sea, realmente lo que se armaba con eso era una casa, y podía perdurar mucho tiempo en el mismo lugar, o sea, realmente quedaba como una construcción. Esto fue parte de una feria de emprendedores en Estados Unidos, hará unos 5 años o así. Bueno, y justamente teníamos que informar en su momento cuando se nos consultó si eso era un mueble o un inmueble, y si era o no era un edificio. Y para poder definir eso, tenemos que apelar a cuáles son los conceptos que maneja la doctrina, porque obviamente el código no nos dice qué es un edificio. No corresponde a la ley definir los términos, sino que, bueno, son cuestiones que corresponden al análisis de la doctrina. Y si será importante, porque el régimen que vamos a aplicar, no solamente de, por ejemplo, compraventa, que era uno de los puntos, que pasaba si vendías la Casa Uruguaya, si lo vendías como un mueble o como un inmueble, porque podía quedar adherida al suelo, o la podías poner en la valijita, o
bien, ¿qué pasa con el régimen de responsabilidad? ¿Qué pasaba si esa casa se le volaba el techo, era un techo liviano? ¿Cómo iban a responder? ¿Quiénes iban a responder y en qué supuestos? ¿Sí? Esto, nada, se los comento como anécdota porque a veces vemos las cosas como que, ay, sí, obvio, a ver, que es un edificio, está clarísimo. Bueno, capaz que un puente no se lo habían imaginado tanto como edificio, y sí lo es. Lindo para analizar el caso del puente de la Barra ahora. Pero además surgen estas cuestiones que a veces la realidad excede un poco la imaginación. Retomando la clase. ¿Qué pasa con la ruina? Bueno, la ruina es la destrucción, derrumbamiento, caída o desintegración de todo o parte del edificio. Bien, la ruina no es necesariamente la destrucción total del edificio. La ruina implica que el edificio se encuentre en una situación de deterioro tal que genere potenciales riesgos a la población en general. Justamente el hecho de que haya toda una regulación específica en cuanto a edificios, y vamos a ver que es también en parte lo que fundamenta que haya una responsabilidad especial respecto a los arquitectos, es el interés del Estado en que las construcciones sean sólidas, porque eso evita riesgos sociales, ¿sí? Imagínense cuál sería la situación si no tuviéramos una regulación específica y las construcciones se hicieran en forma muy liviana o muy descuidada, los riesgos que implicarían los movimientos de los edificios o las caídas constantes de cuestiones adheridas a ellos, ¿sí? Por eso hay todo un régimen especial. Entonces la ruina no necesariamente implica que la cosa sea una tapera, sino que se desintegre en parte el edificio. Hace unos cuantos años ya el Palacio Salvo estaba en esta situación, de que hubo desprendimientos importantes de parte de la fachada que generaron daños a bastantes personas, ¿sí? Generó juicios y demás, lo pueden buscar, es bastante interesante toda la argumentación que hacen los tribunales en aquel momento. Y no es que se cayó el Palacio Salvo, ¿sí? Es que estaba en una situación realmente de deterioro tal que generaba la desintegración de parte del edificio en forma puntual y aislada, pero sí estaba sucediendo, ¿sí? Eso es ruina. Vamos a ver que el artículo 1844 habla, 1844 ya les adelanto, es el artículo que regula la responsabilidad del arquitecto, y que habla de la ruina como uno de los supuestos dañosos en concreto. Va a hablarnos de distintas categorías de supuestos dañosos, uno de ellos es la ruina. Les pongo acá en esta diapositiva una especie de resumen o de recapitulación de lo que hemos visto hasta ahora. Estoy viendo el chat. Deterioro y abandono por el dueño, dice Marlene Chirinos. Sí, a ver, varias cosas. La ruina es un edificio deteriorado que genera riesgos, sí. El abandono por el dueño tiene que ver con cuando es imputable la responsabilidad del dueño. O sea, supuesto del 1327, inciso primero. ¿Ah? Una cosa puede estar abandonada por el dueño y no por eso estar en situación de ruina. Vamos a diferenciar las cuestiones. Y puede estar en situación de ruina y no haber sido abandonada por el dueño, sino que el dueño no ha actuado con diligencia, pero no es que la haya abandonado. Vamos a separar ahí los conceptos porque es importante la precisión. Bien, un poco como recapitulación. ¿Quién responde entonces cuando tenemos supuestos de daños causados por edificios? Bueno, el inquilino o el ocupante en el supuesto del artículo 1330. ¿Qué cuál era? Las cosas que caen o que se arrojan de un edificio. Bien. Quien ocupe el inmueble va a responder por las cosas que caen o se arrojan del edificio, siempre que esté del lado de la fachada de donde cayó la cosa que generó el daño. El propietario va a responder en los supuestos del 1327, inciso primero, bien, lo que acabamos de ver, que es la ruina, y el 1330 si es que es a su vez habitante.
¿Qué pasa con el demoledor? Va a ser responsable bajo el 1327. El 1327 nos dice, si la ruina proviniese, inciso 2, si la ruina proviniese del vicio en la construcción, el tercero damnificado solo puede repetir contra el arquitecto que dirigió la obra con arreglo a lo dispuesto en el capítulo tal. Van a ver que esta responsabilidad se extiende también a quien realiza demolición de la construcción, porque no le podemos imputar la responsabilidad por la construcción en sí, pero sí por los daños que genere la demolición de la construcción. Y por tanto va a ser aplicable el artículo 1327, inciso segundo. Después vamos a tener la responsabilidad del arquitecto y la responsabilidad del constructor, lo que vamos a pasar a ver, que también se regulan por el 1327, inciso segundo, y el 1844. ¿Por qué responde? ¿Y cómo responde? Es lo que venimos viendo hasta ahora. ¿Por qué? Bueno, por los supuestos de caída de la cosa o por supuesto de ruina. ¿Cómo responde? Lo que vimos hasta ahora va a responder bajo un régimen de responsabilidad objetiva cuando el propietario, si es ocupante, y el ocupante, cual sea o no propietario, cuando la cosa se cae del edificio, y va a responder bajo un régimen de responsabilidad subjetiva cuando los daños se generan por la ruina. ¿Sí? Respecto al propietario. Vamos a pasar a qué es lo que dice el 1844. Les voy a leer de nuevo el 1327, inciso segundo, para no perdernos en el análisis. Dice, 1327, inciso segundo, si la ruina proviniese de vicio en la construcción, el tercero damnificado solo puede repetir contra el arquitecto que dirigió la obra, con arreglo a lo dispuesto en el capítulo 2, título 4, parte segunda de este libro, en resumen, artículo 1844. Lo que me interesa que atiendan acá es, vean que el 1327, inciso segundo, nos habla de la ruina proveniente del vicio en la construcción, el tercero damnificado, nos dice. ¿No? Cuando nos dice esto, ¿a qué tenemos que atender? ¿Cuál es el supuesto y ante qué subsistema de responsabilidad estamos? ¿Cómo lo ven ustedes? Es una responsabilidad civil. ¿Es una responsabilidad qué, perdón? Civil, Sí. objetiva. Objetivo. Pero más allá de si es objetivo o no, que eso lo vamos a ver. ¿Quién es el damnificado? ¿Quién es el que puede accionar por este artículo 1327? Un tercero. Un tercero. A ver, un ejemplo que se te ocurra. Por ejemplo, ¿cuándo te parece a ti que podrías accionar bajo este artículo? Alguien que quiere comprar la casa. Me queda la duda en realidad de claro, por ejemplo, si, bueno, tal edificio fue diseñado por un arquitecto y después a mí me vendieron, por ejemplo, ese apartamento. Sí, Ahí soy un está muy tercero. bien el planteo. Porque también podría ser que, no sé, que me lo vendieron a mí y yo se lo arrendé a alguien. Y ahí no sé si esa persona también es un tercero y si yo soy un tercero también. La duda que se te está planteando a ti es la duda que se le planteó a toda la doctrina hasta que se sancionó el 1844 en la redacción actual hace, nada, un par de años. Así que es totalmente válida la consulta. De todas formas, vamos a un ejemplo mucho más sencillo. A ver, Alexis Rodríguez. Profe, ¿no puede ser que haya un tercero que responda en garantía por el arquitecto y haya que repetir contra él? Bueno, puede llegar a haber un tercero en garantía si el arquitecto es un dependiente de un estudio, por ejemplo. Pero ahí ya estamos en otro supuesto. A ver, Matón. No, ahí... no, pero el saneamiento por evicción o por vicios ocultos refiere a la situación en la que se encuentra el inmueble y es una garantía que le da el vendedor al comprador. Son cosas completamente distintas. Acá estamos hablando de los daños que se generan a un tercero. A ver, el supuesto, tal vez... En este caso, el arquitecto. No, ¿el arquitecto qué?
Porque se supone que si es una responsabilidad civil objetiva, y en este caso acá dice un tercero, pero fue dice arquitecto. Entonces digo, bueno, ¿por qué se refiere a un tercero? Entonces la responsabilidad de la construcción, ¿quién es? El arquitecto. Sí, pero yo lo que les estoy pidiendo es un ejemplo. A ver, el ejemplo tal vez, porque a veces las cosas que son como más evidentes nos cuesta más verlas. El ejemplo es una persona que va pasando por la vereda, se le cae algo y sufre un daño. Se le cae algo, un pedazo de edificio y sufre un daño. Ese es un tercero. No tiene nada que ver con el edificio, no tiene nada que ver con la construcción de ese edificio. Tampoco, como lo que nos decía Acevedo, tampoco compró el apartamento, pongámoslo, ese ejemplo vamos a tenerlo hasta que vamos a 1844. Es simplemente una persona que va pasando. Entonces, lo que nos está diciendo el artículo es, si la ruina proviene de un vicio de la construcción, o sea, no de que se hayan omitido las reparaciones necesarias, no de que se haya faltado a los deberes del buen padre de familia. La ruina, que genera el daño, proviene de un vicio en la construcción. Entonces el tercero, ahí puede repetir contra el arquitecto. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que en materia de responsabilidad extracontractual, el arquitecto también es responsable. ¿Sí? Lo que me interesa es que vean acá en el 1327 es que estamos en un supuesto de responsabilidad extracontractual. Y nos dice, aunque no tengas ningún vínculo con el arquitecto, si el daño proviene de una ruina imputable a un vicio de la construcción, responde también el arquitecto. ¿Bien? Es más, nos dice que va a repetir contra el arquitecto que dirigió la obra. Después ahora vamos a ver cómo. Pero estamos hablando de que también los terceros pueden accionar contra el arquitecto. O sea, en un supuesto de responsabilidad extracontractual. Vamos a ver qué es lo que regula el 1844. Hay un mensaje en el chat. Un tercero damnificado no podría ser un sujeto que está pasando por el edificio, por ejemplo, exacto, no, Elia Silva, a eso me refería, que tal vez sea un ejemplo bastante más claro. Bien. Pasamos entonces al análisis del 1844 en la redacción actual, que se lo llené de colores para ir viendo distintas cuestiones de a poco. Primero, el 1844, para que tengan ustedes la referencia, porque esto lo van a ver el año que viene, se regula dentro de lo que es el arrendamiento de obra. ¿Sí? Entonces está inmerso, digamos, en el régimen del contrato de obra. Y por eso se nos genera la duda de los legitimados pasivos. Si solamente el 1844 puede aplicar a quienes han contratado con alguno de estos sujetos, es decir, supuestos de responsabilidad contractual, o si puede extenderse también, por ejemplo, al ejemplo que nos daba Acevedo, a los subsiguientes adquirentes. ¿Sí? Vamos a irlo leyendo. ¿Alguno que lea el artículo? Los voy a ir parando, así que no se asusten, no tienen que leer todo. Sí, Galati. Yo leo si quieren. No sé si se me escucha bien. Sí, se te escucha bien. Adelante. El arquitecto, el ingeniero... Ah, perdón. Pensé que me había dicho a mí. ¿Galati? ¿No sé? Bien, leo. ¿Y quién está hablando? Porque la única persona... Antonella Galati Castillo es la pantalla que tengo con el micrófono abierto. Sí, ahora sí, pero había hablado otra persona, perdón. Ah, bien, bien. Era yo, pero se me corta, así que no creo que se escuche bien. Ah, bueno. Y yo, Eloisa López, bien. Bien. El arquitecto, el ingeniero, el constructor y el empresario de un edificio destinado por su naturaleza a tener larga duración son responsables por espacio de 10 años por los defectos o vicios que, ya sean todo o en parte, afecten su estabilidad o solidez o lo hagan impropio para el uso pactado expresa o tácitamente o para el uso a que normalmente se destina. Por vicio de la construcción o del suelo, por una incorrecta dirección de la obra, por defectos de cálculo o por la mala calidad de los materiales, haya suministrado estos o no el comitente y a pesar de cualquier cláusula en contrario, siendo esta disposición de orden público. ¿Sigo? Sí, por favor.
El arquitecto, el ingeniero, el constructor y el empresario solo se exonerarán de la responsabilidad regulada por el presente artículo si acreditan que el vicio o defecto se produjo por causa extraña que no le fuera imputable. No constituye causa extraña el vicio de los materiales provistos por el comitente que no hubieran sido rechazados por aquellos, ni aun cuando el daño se produzca durante la ejecución. Bien, muchas gracias. El 1844 actual es un artículo bastante extenso que regula distintos supuestos, dándoles un régimen distinto, no solamente en cuanto a lo que hace al factor de atribución, y por tanto al régimen de responsabilidad aplicable, sino también en los plazos. Esto se los digo un poco como comentario previo, ¿sí? La norma anterior era un poco más, era menos precisa porque era más genérica, pero era también un poco más laxa, si se quiere, para la interpretación. Justamente este proyecto y la razón por la que se modifica la norma es por un planteo desde la Sociedad de Arquitectos, ¿no? Que, bueno, querían de cierta forma limitar un poco más la responsabilidad que se les atribuía a las construcciones en las que participaban. ¿Qué es lo que tenemos por resultado entonces? Bueno, tenemos acá que se regula la responsabilidad del arquitecto, el ingeniero, el constructor y el empresario, es decir, cualquier persona que haya participado en la construcción de esa obra que tiene que haber sido destinada a tener larga duración. ¿Y por qué van a ser responsables? Bueno, por los defectos o vicios que afectan la estabilidad o solidez del edificio, o lo hagan impropio para el uso. Cuando hablamos de impropio para el uso, estamos hablando de lo que se ha denominado ruina funcional, que era era un concepto que causaba alguna duda en la doctrina en cuanto a si era aplicable como ruina o no. Hoy, con la norma como la tenemos, claramente estamos hablando de la ruina estructural o de la ruina funcional. Y dice que tiene que ser por vicio de la construcción, por vicio del suelo, por una incorrecta dirección de la obra, por defectos en el cálculo o mala calidad de los materiales. Y acá es independiente quién haya suministrado los materiales, que como van a ver cuando hagan arrendamiento de obra, puede suministrarlo el propietario de la obra, puede suministrarlo el arquitecto o el constructor. ¿Bien? ¿Cuáles son los otros elementos a tener en cuenta en cuanto a esta regulación? Primero, cuando estamos hablando del 1844, en los supuestos de ruina estructural o funcional, que los vamos a manejar a los efectos de la clase y solamente los efectos de la clase como los categoría 1, ¿sí? para diferenciarlos, estamos en un supuesto de orden público. ¿Y dónde ven ustedes que hay un supuesto de orden público? Cuando dice a pesar de cualquier cláusula en contrario. Perfecto. A pesar de cualquier cláusula en contrario. No importa que se pacte en contrario, puesto que va a regir este artículo tal como está. Y después, en cuanto al régimen de responsabilidad aplicable, nos dice que el arquitecto, el ingeniero constructor y el empresario solo se exonerarán de la responsabilidad si acreditan que el vicio de defecto se produjo por causa extraña que no les fue imputable. Es decir, el único supuesto de exoneración es la causa extraña. Entonces, ¿cómo ven ustedes el factor de atribución en estos daños o en estos vicios categoría 1? ¿Techera? Buen día. Yo creo Buen que día. acá el factor de atribución es objetivo porque no se está teniendo en cuenta la conducta del arquitecto o del ingeniero o el constructor, que es lo que se habla, y al no tenerse en cuenta estamos frente a un factor de atribución objetivo. Bien. ¿Alguien más que quiera participar? Porque dentro de lo que es la responsabilidad objetiva, que es correcto, Techera, estamos en un supuesto de responsabilidad objetiva, vamos a tener graduaciones, como vimos antes. ¿Bertoletti? Creo, pero no me acuerdo, que es ley de Sí, no, responsabilidad objetiva. Porque creo que agravada era cuando no se podía eximir por nada, tipo cuando no se eximía por caso fortuito. Pero no me acuerdo si había una media, entonces estoy ahí entre esas. Sé que agravada no es, porque la agravada era cuando no se eximía ni en caso fortuito.
Bien. Matón. Bien. Lo que tenemos que ver acá es que estoy de acuerdo con Bertoletti en cuanto a que no es una responsabilidad objetiva absoluta, porque admite la exoneración. Absoluta no es. Ahora, nos está tipificando la causa extraña, ¿no? Porque dice que solo se exonerarán si demuestran que el vicio se produjo por causa extraña. Pero no es causa extraña el vicio de los materiales provistos por el comitente que no hubieran sido rechazados ni aun cuando el daño se produjo durante la ejecución. O sea que causa extraña sí, pero no cualquier causa extraña, porque te la estoy tipificando. Te estoy diciendo que esto no. Entonces, me gustó el término, no sé si había una media, una ecléctica, como tenemos a veces. Y bueno, a ver, estaríamos entonces puestos a responsabilidad objetiva agravada, porque no es absoluta, estamos de acuerdo, pero tampoco es la responsabilidad objetiva común, o la responsabilidad objetiva sin más. Estamos tipificando la causa extraña, estamos excluyendo algunos supuestos de la causa extraña. Es decir, tenemos una delimitación diferente. Y eso hace a que el factor de atribución sea diferente. ¿Sí? Pasamos. Profe, entonces, Sí. agravada, ¿cómo? Agravada, pero no absoluta, ¿cómo la escribo? No es absoluta, exacto. Exacto. No es absoluta porque causal de exoneración hay, pero no cualquiera. Pasamos a cómo sigue el 1844. Van quedando puntitas, yo lo sé, ya lo vamos a ir juntando. Seguimos con la redacción del 1844. ¿Alguno que me lo lea? Eloísa López, a ver que habías levantado la mano antes para leer. Sí, yo lo leo, se me corta un poco porque justo no estoy en casa, pero no tengo problema. Artículo 1844. Por los demás defectos o vicios, con excepciones de los que solo afecten elementos de terminación o acabado de las obras, el arquitecto, el ingeniero, el constructor y el empresario serán responsables por espacio de 5 años. Por los defectos o vicios que solo afecten elementos de terminación y acabado de las obras, la responsabilidad será por espacio de 2 años. En estos casos, la exoneración de responsabilidad podrá fundarse en cualquier causa no imputable a los sujetos indicados. Bien. Primero, tenemos dos supuestos. Yo ya ahí les pongo categoría 2, categoría 3. Por un lado tenemos los demás defectos o vicios, bien, que solo afecten elementos de terminación o acabado de obras, y después tenemos defectos o vicios. Esperen, acá hay algo que no me cierra. Bien, los que no sean determinación o acabado de obras, y los que solamente sean determinación o acabado de obras. ¿No? Entonces, en los supuestos de categoría 2, que son los que estamos viendo ahora como defectos o vicios que solo afectan elementos que no afectan ni la estabilidad ni la solidez, ni hacen al edificio impropio para su uso, pero tampoco afectan solamente elementos de terminación y acabado, ¿sí? O sea, son esa categoría residual. En ese supuesto nos dice que serán responsables por el espacio de 5 años. Después, cuando estamos ante defectos o vicios que solo afecten elementos de terminación y acabado de obras, van a ser responsables, ¿quiénes? El arquitecto, el ingeniero, el constructor y el empresario, por espacio de 2 años. O sea, nos cambian los plazos. Pero en cuanto al régimen de responsabilidad, ¿qué tenemos? La Tenemos responsabilidad que Sí, será adelante. por 2, que se exonera por 2, que se podrá pedir durante los 2 años, durante 2 años, pero se exonera por causa extraña e imputable. Bien, a ver, entre los categoría 2, enseguida te doy la palabra, Bertaletti. Entre los categoría 2 y los categoría 3, estamos de acuerdo en que los legitimados pasivos, o sea, los eventuales responsables son los mismos,
Los eventuales damnificados van a ser los mismos también. Tenemos una diferencia en los tiempos que supone la responsabilidad, pero el régimen de responsabilidad es el mismo. Ven que dice, en estos casos la exoneración de responsabilidad podrá fundarse en cualquier causa no imputable de sujetos indicados. O sea, para categoría 2, categoría 3, el régimen de responsabilidad es el mismo. Ahora bien, ¿cuál es ese régimen de responsabilidad? Bertoletti. Yo creo que es objetivo igual que el otro, pero en este caso no es agravado, porque se puede examinar por causa no imputable, pero no hace esa excepción que hace en la categoría 1, que ahora Bien. no me acuerdo cuál era. La excepción que hace categoría 1 es justamente que no se puede, la mala calidad de los materiales no es causal de exoneración. En los categoría 2 y en los categoría 3, el régimen de responsabilidad en cuanto a factor de atribución va a ser el mismo y va a ser un régimen de responsabilidad objetiva común. Se puede exonerar por causa no imputable, y la causa no imputable va a ser en los términos generales. No está delimitada y no está especificada la causa extraña, ¿sí? Cualquier causa extraña no imputable va a ser suficiente para exonerarse de responsabilidad en estos supuestos. Después sigue el 1844 y nos dice: la responsabilidad de que tratan los incisos precedentes se contrae no solo respecto del comitente, sino también de los sucesivos adquirentes del edificio. Y acá, no sé si alguien más quería hablar, pero voy a llamar a hablar a Acevedo, porque acá viene el código y te responde a tu consulta. ¿Quién es el comitente? Bueno, el comitente es el que encarga la obra. Porque esto ustedes lo van a ver el año que viene en contratos. Comitente es quien encarga la obra. Entonces, comitente es quien contrata efectivamente, en principio, con el arquitecto. Bueno, capaz que contrataste con el constructor, bueno, en fin, pero es quien contrata directamente. Y acá, ante tu consulta, la ley dijo, bueno, le voy a contestar a Acevedo. ¿Y cómo te contesta? Que sí, que en realidad es responsable también ante los demás, o sea, si el que le mandó a hacer la obra, y también si vendió ese apartamento a otra persona, también es responsable ante ese adquirente. Exacto. Y fíjense lo importante que es que la norma haya aclarado esto. Porque nosotros tenemos, supongamos que nos paramos en el supuesto categoría 1, ¿no? Que establecen una responsabilidad, la que antes se llamaba responsabilidad decenal, ahora solamente es decenal en este tipo de vicios, en los vicios de ruina estructural o funcional. Si realmente la responsabilidad era contractual, y nada más que contractual, entre quien encargó la obra y quien realizó la construcción, y el vicio se generaba a consecuencia de la construcción, la responsabilidad objetiva solamente duraba mientras que el dueño del edificio fuera el mismo. Entonces, imagínense lo sencillo que era obviar el régimen de responsabilidad agravada que se estaba estableciendo, ¿no? Era importante establecer un régimen de responsabilidad objetiva, pero entonces yo contrato con el arquitecto, construyo y vendo, y adiós responsabilidad. Y esto generaba una discusión doctrinaria muy grande, decir, bueno, pero los subsiguientes adquirentes, ¿están beneficiados? ¿Le podemos extender ese efecto en materia de responsabilidad contractual? ¿Podemos entender como que siguen siendo parte de aquel contrato para extender ese régimen de responsabilidad? Y bueno, y la verdad es que causaba mucho ruido, ¿no? Porque tenemos también lo que es el principio de relatividad de los contratos. Y bueno, podemos extender una responsabilidad contractual a quien no es parte del contrato. Ahora el código nos lo solucionó. Bien, y nos dice, los subsiguientes adquirentes van a poder valerse de este mismo régimen de responsabilidad, aunque no sea quienes contrataron directamente, siempre que estemos dentro de los plazos, ¿no? No es que cada vez que se enajena el inmueble, renacen los plazos. No, los plazos van desde el momento de entrega definitiva de la obra. Dice el 1844, los plazos dentro de los que la acción puede nacer son los indicados en los incisos precedentes y se cuentan desde la recepción de la obra. Como les decía, obviamente, contrato de construcción y más lo van a ver el año que viene en contratos. ¿Qué es la recepción de la obra? La recepción de la obra es cuando el constructor entiende haber cumplido con el contrato, entiende haber cumplido con la obra que se le encargó,
la entrega, la pone a disposición de quien le encargó la obra, y quien encargó la obra entiende también que se cumplió con lo solicitado. Bien, esa es la recepción. Cuando se entiende cumplida la prestación. Dice, una vez nacida la acción, por haberse manifestado el vicio o defecto, prescribe a los 4 años. En cuanto a los legitimados, lo que les decía, de esta primera parte, de esta parte final del artículo, nos habla de quiénes son los legitimados activos. Los legitimados pasivos ya los vimos, el arquitecto, el constructor, el empresario. Me interesa ahora ir a lo que tiene que ver con la prescripción de la acción. Porque tal vez, si fueron siguiendo la clase, les genere ruido al decir, pero espera, ¿no me habías dicho 10 años? ¿No me habías dicho 5 años? ¿No me habías dicho 2 años, ahora me decís 4? ¿De qué estamos hablando, no? Bueno, ¿cómo se coordinan estos distintos plazos? ¿Y cuáles son las prescripciones que tenemos que aplicar? Bueno, los plazos que vimos antes, que vimos en los primeros acá, en los primeros incisos de este 1844, cuando en la categoría 1 nos dice que van a ser responsables por 10 años, nos está hablando de un plazo de garantía. Durante ese plazo de 10 años, rige la garantía. Garantía en los términos de la responsabilidad que se adjudica en este artículo, responsabilidad objetiva agravada que vimos. ¿Sí? Cuando nos habla, ahora tenemos una consulta en el chat, el plazo de 10 años serían para los defectos graves. Sí, para los defectos que determinan ruina estructural o funcional, y es un plazo de garantía. Para los demás defectos o vicios nos dice que va a ser 5 años cuando sean de esta categoría residual, y que van a ser de 2 años cuando se trate de vicios que solamente afectan cuestiones de terminación y acabado de obras. ¿Bien? Nuevamente, estamos acá ante un plazo de garantía. Ahora, si en ese plazo de garantía se manifiesta el vicio, se genera el daño, desde el momento en que se genera el daño, voy a tener 4 años para accionar. Ese daño, supongamos que estamos en un vicio de categoría 1 que genera ruina funcional o estructural, ¿no? Están corriendo los 10 años de recepción definitiva de la obra, corren los 10 años. Al año 8 se manifiesta el vicio, se genera un daño derivado de este vicio, ¿no? ¿Qué plazo tengo? 4 años desde esos 8. ¿Bien? Me puedo ir al año 12. Lo importante es que se manifieste dentro de los 10 años. Y acá vean la importancia de que también se prescriba a los 4 años. ¿Qué está haciendo el código? Nos está unificando el régimen de prescripción de lo que es contractual de extracontractual. Porque el 1844 lo vamos a aplicar en materia contractual y exclusivamente en materia contractual para lo que son las categorías 2 y 3. Pero lo que tiene que ver con categoría 1, con la responsabilidad por ruina funcional o estructural, se nos va a vincular con el 1327. 1327 que nos aplicaba responsabilidad extracontractual. Entonces, esa divergencia que se generaba antes de decir, bueno, pero si voy por el 1844, tengo en aquel momento 20 años, ahora son 10, pero si voy por el 1327 tengo 4 años, entonces como acciono y a su vez soy el subsiguiente propietario, no soy un tercero, pero tampoco soy parte del contrato, ya no tenemos todo ese conflicto. Ahora tenemos, para cualquiera sea el régimen aplicable, son 4 años la prescripción de la acción. ¿Sí? Entonces, el arquitecto va a responder por responsabilidad extracontractual en los supuestos del artículo 1327, inciso segundo. Y va a responder por responsabilidad contractual en los supuestos del 1844. Esto es bien interesante, porque estamos hablando de una responsabilidad profesional donde se responde incluso entre quienes no han contratado con la persona como profesional. Es algo que se da con el arquitecto.
¿sí? No se regula, el código no regula otras profesiones en cuanto a los daños que puede generar con su obrar, excepto alguna cuestión muy particular de la conducta del abogado en juicio, que está regulada en cuanto a las costas y costos. La profesión que regula el Código Civil es el del arquitecto. Por eso llamo la atención en esto, porque vean la importancia que le da nuestro sistema a la construcción, a que la construcción sea sólida y a que sea segura para la población. Y por eso pueden accionar contra él, tanto quienes lo han contratado como quienes nunca lo vieron. Simplemente por el hecho de que el daño se produzca por una obra en la que ha tomado participación como director de obra. En esta diapositiva traté de hacerles un resumen que quedó como un poco deforme, lo sé, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Es lo que tenemos de espacios. De cuáles son, de cómo es esta regulación del 1844. ¿Cómo se regula la categoría? O sea, ¿cuál es el evento dañoso? ¿Cuál es el factor de atribución que se aplica? ¿Cuál es la legitimación activa? Legitimación activa quiere decir quién tiene la posibilidad de accionar, quién puede ser accionante. Legitimación activa en estos casos supone la víctima. La víctima es el legitimado activo. ¿De quién es la legitimación pasiva? Es decir, ¿quién va a ser el imputable como responsable? ¿Cuál es el plazo de garantía? ¿Cuál es el plazo para el accionamiento? Y algunas otras particularidades que en realidad lo más importante que tengan presente acá es que cuando estamos hablando de vicios de esta denominada categoría 1, ya les digo, por favor, esto es a los efectos del curso y a los efectos de la explicación un poco más sencilla, no pongan categoría 1 después por ahí en un escrito porque no les van a entender. Si esto es simplemente una categorización que hice para poder explicárselos mejor o que creo que queda más claro. Y en estos supuestos estamos ante el orden público, recuerden, no se puede pactar en contrario. Y esto es importante porque en los otros sí podemos pactar en contrario. Entonces, si ustedes mañana son asesores de un arquitecto o son asesores de una constructora, saben que pueden eventualmente incluso exonerarse de esta responsabilidad. Pueden abreviar los plazos de garantía. Pueden cambiar el régimen de responsabilidad. Pueden decir, bueno, no voy a responder bajo un régimen objetivo y solamente voy a responder por supuestos de culpa. Se actúe con culpa. Por eso es tan importante tener claro que en un régimen no puedo pactar y en otro sí, porque nunca se sabe cuál puede ser el recurso que sea necesario. Bien. No sé si quedan dudas o hay algún planteo o algo que quieran repasar. ¿No? Bueno, en ese caso estaríamos dejando por acá. Con esto estamos cerrando lo que hace a responsabilidad extracontractual directamente y especialmente lo que tiene que ver con la responsabilidad por hecho de la cosa. Ya saben cuál es la regulación en cuanto a las cosas que caen del edificio, en cuanto a la causalidad lo vimos al inicio y en cuanto a factor de atribución lo estuvimos viendo hoy. Las cosas que caen por ruina y lo que hace a la responsabilidad del arquitecto, tanto en materia del arquitecto, cuando digo arquitecto estoy diciendo arquitecto, empresario, constructor, demás, en cuanto al régimen de responsabilidad aplicable bajo el 1844, que puede ser tanto contractual como extracontractual, y por eso lo trajimos hoy a colación. Asegúrense, por favor, de tener la ley actualizada. Esta es la ley 19.726, y rige, atención, para contratos posteriores al 21 de diciembre del 2018. De forma que los contratos de construcción anteriores a esa fecha siguen bajo la regulación del 1844 original. ¿Tá? No es menor porque los edificios actuales que están actualmente bajo el régimen modificado, difícil que estén en una situación de ruina, o bueno, quiero creer que no están en situación de ruina, y va a ser aplicable el 1844 en la redacción anterior. Bien, si no hay dudas, no hay preguntas,
En la próxima... Sí, Dijo, adelante. dijo que la redacción anterior ¿a qué año? Al 2018. 2018, gracias. El 1844 anterior, lo tengo acá, se los leo, para que vean, puedan compararlo. De todas formas, si les interesa, les sugiero así que se lo bajen al 1844 anterior para que puedan ver la comparación. Pero dice, el arquitecto y el empresario de un edificio son responsables por espacio de 10 años, sé que se arruina en todo o en parte por vicios de la construcción o por vicios del suelo o por mala calidad de los materiales, haya suministrados estos o no el propietario a pesar de cualquier cláusula en contrario. Hasta ahí es más o menos parecido. Pero después dice, el término en que la acción puede nacer es de dichos 10 años contados desde la entrega, pero una vez nacida la acción por haberse manifestado el vicio durante el tiempo ordinario de las acciones personales. Acá es donde se nos generaba la disquisición de si eran 4 o 20 según quién era el legitimado activo. Si accionaba un tercero, estamos en un supuesto de 4 años, si se accionaba el propietario del inmueble, estábamos en un supuesto de 20 años, hoy en día son 10. Y dice que la disposición del primer inciso se entiende salvo la prueba en contrario que haga el arquitecto o empresario, con lo cual el régimen de responsabilidad era distinto. Obviamente no había esta separación de las distintas categorías de vicios, sino que simplemente se hablaba de los defectos, vicio de la construcción o vicio del suelo, mala calidad de los materiales, cuando estuviéramos en un supuesto de ruina, cuando un edificio se arruina en todo o en parte. Sí, ahora se contemplan lo que serían, por ejemplo, supuestos de humedades. Bueno, la humedad no genera en sí un defecto estructural ni un defecto funcional, pero sí es un ejemplo de un defecto o vicio que podría ser imputable al arquitecto. Ahora, como en el régimen actual, estaríamos en el supuesto de la tercera categoría. ¿Sí? La próxima clase vamos a hablar de lo que es prescripción y caducidad en materia de responsabilidad y de la responsabilidad de la ley de relaciones de consumo. Esto ya se los adelantó el profesor. Ley de relaciones de consumo, que es la 17250, por favor bájensela, péguenle una repasada antes de clase, tienen el fin de semana para entretenerse con eso. Es un régimen muy particular y es ampliamente abarcativo, ¿sí? Es un régimen muy favorable al consumidor y que extiende cada vez más su ámbito de aplicación. Se usa poco a veces en los tribunales y es probable que sea por desconocimiento en cuanto a ese ámbito de aplicación que tiene, así que por favor estén atentos que es muy interesante el tema de responsabilidad en materia de consumo, en materia de relaciones de consumo. ¿Sí? Si no hay dudas, los dejo por acá. Y de todas formas estamos a disposición por Eva, lo que quieran consultar o los planteos que quieran hacer. ¿Sí? Bueno, chicos, que tengan buen fin de semana y nos estamos viendo. Gracias, profe. Gracias, profesora. Que pasen bien.